Y Andrea, la reunión se está grabando, dice. Este, nosotros somos venezolanos de Maracaibo, estamos erradicados en Argentina desde hace más de 6 años y medio. Tenemos 19 años desde que nos conocimos y 16 años de matrimonio, en la cual, bueno, hemos pasado por varios procesos. Bueno, saluda mi vida. Hola, hola, buenas noches. Bendiciones a todos. Bueno, lo primero que quería contarles es que gracias a la misericordia de Dios y al perdón, nosotros estamos hoy aquí. Hemos pasado por 3 procesos de separaciones y separaciones dolorosas, separaciones fuertes, o sea, no separaciones de estar en tu cama y yo en un cuarto y el otro en otro cuarto, no, ha sido 3 procesos muy duros de separaciones, donde Dios ha intervenido las 3 veces y realmente ha restaurado, eh, paso a paso ha venido restaurando nuestro matrimonio y ha estado presente con ayuda de mucha gente que ha estado a nuestro alrededor, pero sin lugar a duda creyendo en la poderosa restauración por parte de Dios. Amén. Sí, una de las primeras etapas que quería comentarles de nuestra restauración eh, fue justamente cuando comenzamos o antes de inscribirnos en un curso que justo se llamaba Matrimonio para toda la vida. Imagínense eso. Cuando nosotros nos inscribimos, pareciera que, no sé, que el demonio ahí metió la mano y dijo, no, ustedes no van a hacer nada. Bueno, nosotros nos inscribimos y como, no sé, como a la semana, 2 semanas, eh, fue como en nuestro primer episodio, teníamos apenas como menos de un año de casados. Y ahí fue nuestra primera separación y fue por violencia intrafamiliar. Eh, como en pocas palabras, ¿no? Y eso pasó esa vez y él agarró para que su mamá, yo primero me fui en una madrugada después de ese episodio de violencia, más o menos 5 o 6 de la mañana, después que él se durmió, yo me fui a casa de mi mamá con el bebé encima, mi hijo tenía apenas, no sé, como 8 9 meses o 6 7 meses de nacido, y agarré lo que pude y me fui para que mi mamá, que por suerte vivía a unas cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, eso fue un primer episodio y justo antes de comenzar ese curso que nos invitó nuestra amiga Jessica Pimentel, que le agradecemos desde toda la vida, le hemos agradecido. En varios episodios, en el transcurso de estos 16 años, le hemos agradecido a Jessica y ella estudió conmigo séptimo, octavo y noveno y es una amistad que mantenemos hasta el sol de hoy. Y esta canción, cuando en la primera canción que colocamos, que se llama Rompe el Techo, me acuerda a ella y a varias personas que, que me han acercado y nos han acercado al Señor. ¿Quién rompe el techo por nosotros, no? Para llevarnos a Cristo. Esa es la canción, porque ese episodio está en la Biblia, donde varios amigos llevan a un inválido y lo meten por el techo porque había mucha multitud alrededor de esa casa donde estaba Jesús, ¿no? Y, eh, y bueno, esta amiga Jessica fue una de las principales y primordiales en nuestras vidas y hasta el sol de hoy ella nos sigue acompañando y así como ella, varias personas claves y pastores importantes que nos han ayudado en el transcurso de estos 16 años. Cabe destacar que nosotros no conocíamos de Dios, no éramos cristianos evangélicos, veníamos de iglesias católicas, veníamos de estar en grupos juveniles católicos, pero realmente creíamos que conocíamos a Dios y que Dios había hecho algo en nuestras vidas, ¿no? Y realmente no, yo era un incrédulo completo, o sea, yo decía que creía a Dios, pero no. O sea, yo andaba en mi mundo, en mi vida, infidelidad, borracheras, hacía sentir mal a mi esposa, y todo eso en nuestro primer año de casado, ¿no? Mi segundo hijo, tenemos 3 hijos, Oscar, Ricardo y Román. En eso
En esa primera separación mi hijo estaba de meses y bueno, así como contó Andrea, Andrea agarró por su lugar y yo agarré por el mío. Y después de que yo me sentí que realmente no era lo que quería, fui y para la amiga, para que Jessica, la amiga de Andrea, que bueno, ahora es parte de la familia, somos como familia, le dije le pedí, le imploré que convenciera a Andrea para que nosotros pudiéramos hacer ese taller, en la cual al principio ni siquiera quería ir a la iglesia. Fue algo impresionante. Y Dios fue usando este proceso, y en estos días yo venía conversando con Andrea y decía, Dios te usó a vos para que yo conociera a Dios y para que vos conocieras a Dios. O sea, Dios nos hizo pasar por ese proceso porque no había gente que no habías invitado. Había familia mía, mis hermanos eran cristianos y me invitaban y yo no le decía nada. Andrea tenía familiares cristianos y no hacía nada. Pero más allá del cristiano era conocer y tener una verdadera relación con Dios, ¿no? Y ahí ocurrió esa primera separación. Pero además, yo cuento esto porque hasta hace poco, hasta el año pasado, yo pude, sí, año y medio, yo pude determinar cuáles eran las consecuencias de que yo caía en el mismo pecado, y era la infidelidad, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y esa infidelidad fue porque en una sesión, una mentoría o reunión que tuvimos con nuestros pastores, a los que le damos un gran saludo de nuestra iglesia que se llama Centro Cristiano Hechos de Amor, aquí en Pilar, Argentina, nos preguntan o me preguntan a mí si yo había sido abusado cuando niño, ¿no? A lo cual yo me sorprendí. Y yo dije, no, pastor, en ningún momento yo fui abusado, para nada. Y después, a la semana, al mes, a mí se me viene a memoria una situación que ocurrió cuando yo tenía entre 5 a 6 años. Realmente no recuerdo la edad, pero estaba pequeño. Y allí realmente fui abusado por una tía, hermana de mi mamá, la cual esa situación yo la había bloqueado de mi memoria, pero después entendiendo esa situación pude comprender por qué eran mis actos y cómo era mi relación con las mujeres, ¿no? Y eso trastornó prácticamente mis relaciones con el tipo de mujeres y además de eso otras cosas como la pornografía, el hecho de tener mujeres en cualquier lado. Es decir, yo era calificado como el mujeriego, ¿no? Y además de eso aunado a que mi papá también lo era. Todas esas situaciones yo las pude determinar apenas el año pasado y pude ser libre de esa situación, ¿no? Y pude entender que mientras nosotros no nos hagamos cargo del abandono, ¿sí? De el rencor y de cosas que tenemos ocultas, cuando nosotros no somos sanados y creemos que le corresponde a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, que nos sanen, ahí comienzan problemas y comienzan traumas, comienzan corazones orgullosos, comienzan una serie de problemas que no nos enseñan en nuestras vidas cómo ser un matrimonio, cómo ser pareja, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se fueron acumulando y claro, la salida más fácil para un matrimonio es la separación. Y fue por la que optamos en 3 ocasiones. Sí. La segunda vez queríamos como estructurarlo un poco. La segunda vez que nos separamos y luego fuimos llamados por unos tíos que estaban dentro también de una iglesia y gracias a Dios a ellos nos acercamos un poco más. Y fue como un inicio y Dios nos rescató y tuvo misericordia de nosotros. E incluso nosotros estuvimos en grupos principales de la iglesia cristiana y con unos pastores maravillosos que hasta el sol de hoy tenemos también conexión y comunicación con ellos. Ellos están también en Estados Unidos. Nos ayudaron un mundo, incluso llegamos a ser líderes en esa iglesia y llegamos a ser parte de
del equipo pastoral, ¿no? Cerca de ellos. Y ahí volvió, boom, volvió fuerte el enemigo. O sea, fuerte, fuerte, que teníamos, y yo creo que pocos días, pocos meses que ingresamos al equipo de los pastores cuando fuimos de nuevo atacados, mi esposo se dejó llevar por otras influencias, etcétera, ¿no? Ha sido un proceso duro, un proceso fuerte en donde la madurez en el día de hoy es lo que nos ha hecho como determinarnos al principio en cada uno de esos procesos no entendíamos, no entendíamos nada, ¿no? Este, era importante cada caída, pero también las levantadas. O sea, tuvimos así como episodios muy bajos, que incluso recordábamos que hasta mandamos a hacer el divorcio, o sea, el papel estaba ya listo para firmar porque estaba introducido y todo, porque yo tengo una tía abogada y porque yo estaba totalmente decidida, ¿no? Eso fue, yo dije, no, no, nada que ver, y ya, listo, le mandas el papel, ya está, ¿no? Entonces, bueno, ahí después que Dios nos volvió a rescatar esa segunda vez y fue más o menos una reestructuración de 5, 6 años, 7 años en esta iglesia y de verdad que fue un favor y una bendición del Señor y, y como Dios lo va haciendo y es como un carbón encendido, como un barro que nosotros no entendemos, como una vasija, ¿no? Que el Señor nos va moldeando, y yo creo que estamos como Dios nos estaba preparando para este tiempo y nosotros no entendíamos, ¿no? Y le damos gracias al Señor, a los pastores, por este tiempo que Dios nos ha ido acercando sin nosotros pedirlo, sin nosotros buscarlo, acercando poco a poco parejas, acercando poco a poco personas claves en nuestras vidas como para que nosotros los ayudemos en esta área y es que apenas estamos entendiendo lo que Dios nos está como señalando, indicando de qué hacer y qué ayudar, ¿no? Yo me preguntaba, porque, a ver, yo soy la cabeza, y como la cabeza era yo el que caía, ¿no? Y yo me preguntaba, porque cuando conocí a Dios, eh, fue algo hermoso, pues, o sea, fue algo que Dios pudo hacer, restaurar mi matrimonio, ¿no? Pero luego yo me preguntaba, ¿por qué si yo amo a Dios, vuelvo a caer en el mismo pecado de infidelidad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Entonces pasaba como temporada. Estábamos una temporada que estábamos bien, ¿no? Que era la temporada cuando estábamos en la iglesia, que escuchábamos la palabra, que nos congregábamos, que servíamos, que estábamos incorporados. Pero luego comenzaba esa frialdad y dejábamos de ir, o sea, la relación estaba, entre comillas, bien, pero habían cosas que no estaban sanas desde el principio, ¿no? Y Santiago 1.14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Otra versión dice, cuando uno es tentado por su propia concupiscencia. Es decir, que son los apetitos desordenados de placeres que muchas veces no los vemos y los mantenemos ocultos, ¿no? Y siempre culpamos al diablo por esas cosas, pero no nos detenemos a pensar por qué vuelvo a pecar y por qué vuelvo a caer en la misma situación una y otra vez. Y después determiné o con ayuda de gente, porque solo no podemos, eso es otra cosa muy importante, con ayuda de personas que realmente nos puedan guiar y ver cuál es la forma. Uno puede ir comenzando a sanar, ¿no? Y el pecado a veces no es el problema, es el síntoma, ¿sí? Es como cuando uno tiene fiebre, o sea, la fiebre no es el problema, la fiebre es una consecuencia debido a una infección que hay, ¿no? Entonces, a veces creemos que el pecado es el problema y que hay que atacar el pecado, y no, realmente hay cosas ocultas, hay cosas que nosotros o la tenemos bloqueadas o no las queremos sacar, ¿verdad?
o no lo entendemos, porque yo no entendía la situación por la que estaba pasando hasta que como repito, con la ayuda de nuestros pastores, pude determinar y realmente caer en cuenta y decir, por eso yo actúo de esta manera, ¿no? ¿Cuál era el origen de mi infidelidad? ¿No? Y tratar de definir, y la gente que nos está escuchando, ojalá puedan tratar de definir cuál es ese pecado que es recurrente y en el cual caemos o se cae una y otra vez, ¿no? Lo que yo viví con mi papá, y lo legitimé, mi papá me presentaba a sus compañeras de trabajo como sus novias, ¿no? Y yo estaba chico. Y realmente yo legitimaba esa situación. Inclusive llegué a pensar que la mujer que mi papá me presentaba decía, pero si es más hermosa que mi mamá, por ejemplo, ¿no? O decía, bueno, mi mamá no es estudiosa, estas personas sí. Y lo otro es que yo justificaba esas acciones, ¿no? De mi papá. Y después cuando entro a trabajar, que comienzo los dos, ambos somos periodistas y comenzamos a trabajar en ese mundo de los medios de comunicación, ver que los compañeros y amigotes que uno cree que son amigos del trabajo te sinvergüenzúan la situación, entonces uno cree que la situación pasa a ser normal, ¿no? Y resulta que el abuso distorsionó realmente la sexualidad y cómo me relacionaba yo con las mujeres, ¿no? Y después, además de eso, yo era un orgulloso, era altivo, creía que me las sabía todas. Y entonces cuando además llegué hasta maltratar a mi esposa. O sea, situaciones de las que uno dice, no, ¿cómo es eso? Es mucho. Y realmente yo, después que cometía esos errores, venía arrepentido, entre comillas, porque después lo volví a hacer, ¿no? Pero yo venía realmente arrepentido cuando las cosas, la situación en mi familia estaba completamente destruida, cuando mi esposa en esta segunda ocasión se fue de la casa, cuando las situaciones estaban realmente que no valía más, ahí venía yo, como a veces hacemos muchas veces, a buscar de Dios y a decir, Dios, volví a caer en la misma situación, yo necesito que me ayudes, ¿no? Y nosotros nos separamos 3 veces, en el 2008, 2009, perdón, en el 2014, que fue la segunda vez, y en el 2019, ¿no? Y la última vez yo no tenía respuesta de Dios, pero nada. Y yo lloraba y yo pasaba por situaciones y decía, Dios, tú lo puedes volver a hacer. Hasta que cuando yo volví a encontrarme conmigo mismo, porque yo creí cuando me separaba o nos separábamos, al principio estaba bien, pero después se llegaba a sentir un vacío y llegaba a sentirme que no valía nada, ¿no? Y después cuando yo realmente comenzaba a restaurar primero la relación con Dios, ahí era donde Dios realmente sentía la presencia y podía sentirme que Él estaba haciendo algo en mí y después lo hacía Andrea, porque a veces Andrea llegó un momento y dijo, yo no quiero saber más nada de iglesia, no quiero saber más nada de pastores, porque realmente esto no me funcionaba. Y entonces Dios me da una palabra y me dice, primero la fe, después las señales. Dios tiene un plan contigo y con tu esposa. Y cuando yo logro entender eso, después de un proceso largo, es donde yo digo, Padre, con mi fuerza no lo voy a lograr. Llorándole a Andrea, la llamaba llorando, la llamaba diciéndole, no lo podía lograr. Y era que se hiciera la voluntad de Dios y no la nuestra. Sí. Y en esta tercera parte que nosotros queremos compartirle, que fue como una última parte importante, que la vivimos hace 6 años, saque cuenta, tenemos 16 años de casados por el civil, cabe destacar, por el civil, y hace 6 años, es decir, teníamos 10 años de casados, tuvimos varias separaciones, la misma situación del país, situación social, económica de Venezuela, etcétera, ¿no? Como muchas familias se han separado físicamente, así nos tocó a nosotros en varias oportunidades. Mi esposo comenzó a trabajar en Colombia, iba y venía unos días, unas semanas, etcétera. Y luego él se fue a Chile y yo me quedé en Venezuela.
ahí caímos aparte de antes de eso, ya estábamos alejados de Dios. Estábamos viviendo la vida continuamente pensando, bueno, en el resuelve de Venezuela y bueno, separados, alejados del Señor. Y caímos ahí como que en lo más bajo y lo más profundo, en esta tercera separación, aparte que físicamente él se fue a un país y yo al otro, y yo estaba en el otro, ahí prácticamente caí yo también en infidelidad después de 10 años de matrimonio, y claro, con tantas cosas y situaciones que yo había vivido en 10 años, yo lo hice así como que, bueno, no me importa nada, total, igual si me lo hizo 10.000 veces y cualquier cosa, y después lo que a mí me dolió, eso era impresionante y hasta el sol de hoy, en muchas ocasiones de oración, el Señor me quebranta, ¿no? Porque bueno, porque cuando uno conoce a Dios y empieza a temer de nuevo al Señor, uno, uno se quebranta y te muestra a Dios lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y esa tercera separación hizo que mi esposo, estando allá y todo lo demás, nosotros, o sea, él está, hicimos los dos prácticamente infidelidad a- en ese tiempo, pero ya él estaba buscando de Dios eh, cuando él trataba como de volver de nuevo y yo estaba como decidida, ¿no? De nuevo y yo había caído en infidelidad y peor todavía, ¿no? Entonces, el restaurar eso y el que uno dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¡Wow! Eso fue hace 6 años. 6 años que es lo que más de 6 años es lo que nosotros tenemos aquí en Argentina. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Fue durísimo, muy, muy durísimo en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y lo que hemos descubierto hoy en día es que de hace un año y medio más o menos que tenemos de nuevo cerquita del corazón de Dios. Hay un libro que estamos comenzando a leer que se llama Cerca del corazón. ¿Cómo? Ahí ya te lo voy a mostrar. Es como que estar cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Y la idea es estar cerca del corazón. Aquí se lo muestro, ¿ver? Es hermoso. Porque creemos a veces que como estamos en una iglesia metidos o como nosotros dijimos, no nos bautizamos, incluso nosotros nos bautizamos juntos en esa segunda oportunidad que duramos unos 5 6 7 años en una iglesia, ahí nos bautizamos juntos y todo, y nos llenamos de hacer cosas y creemos que estamos cerca del corazón de Jesús, ¿no? Y de un año y medio para acá, bueno, nosotros hemos sanado, nos hemos restaurado y nos hemos determinado a estar más cerca de Jesús y eso es lo único que nos ha permitido sanar. Nosotros fuimos a psicólogos juntos, estuvimos separados viendo psicólogo cada uno por su lado y fuimos también juntos y nada, como dice la canción, nada nos ha curado, nada nos ha sanado sino estar cerca del Señor. No, no tengo ninguna otra explicación y eso es lo mejor que nos ha pasado. Corintios 13:5 dice, el amor no guarda rencor. Y si yo guardo rencor, como lo hicimos muchas veces, envenenábamos nuestra alma, ¿no? Y esto lo logramos entender después de varios procesos, después de varias situaciones. La última separación, para mí, fue una situación realmente desesperante, ¿sí? Yo había alquilado un departamento en Chile, que era donde yo creía que íbamos a vivir, pero Dios tiene su propósito y por eso llegamos acá a Argentina. Y estaba yo solo en ese departamento y resulta que yo no entendía lo que decía Juan 10:10 y lo viví. Dice, el ladrón viene solo a robar, a matar y a destruir. Y así lo hizo. El ladrón vino a robar mi paz, no solamente la mía, la de mi esposa, la de mi suegra, mis suegros, que en ese momento me amaban como un hijo. Y gracias a Dios también se ha restaurado la relación con mis suegros, mis cuñadas.
con los familiares que uno tiene, porque cuando uno se casa, los demás forman a ser parte también de la familia uno también forma parte de la familia de ellos. Vine a robar la paz, no solamente la mía, sino la de mi esposa, la de mi suegro, la de mis padres. Vino a destruir, o sea, vino a destruir y se destruyó mi familia. Es decir, mi familia estaba hecha triza, hecha pedazos. Es como que si usted agarra una vasija de barro, o un plato, o un vaso de vidrio. Si usted agarra este vaso de vidrio y se le rompe, ¿cómo usted vuelve a pegar todos esos vasos, todo esos vidrios o una vasija? ¿Cómo la vuelve a pegar para que quede igual? No queda igual. O sea, realmente no es lo mismo. O sea, y todo lo que estaba en el piso representaba mi familia, representaba mis proyectos, representaba mis planes o nuestros planes como familia, representaba nuestra economía, representaba los sueños que teníamos y que producto de tomar malas decisiones estaba todo hecho pedazos. Y para mí era imposible poder hacer eso con mis propias manos. Y lo intenté muchas veces. Créame que lo intenté. O sea, llamaba a Andrea, la buscaba, la tosigaba y era que esta mujer me aborrecía. Y con toda la razón. Con toda la razón. Pero en ese momento, cuando uno está que mete la pata hasta el fondo, realmente no sabe o no ve las consecuencias hasta que ya están todas las consecuencias dadas, ¿no? Y una noche el diablo o el ladrón, como dice ahí, quería que yo eh, atentara contra mi vida, ¿no? Y fue la primera y única vez en mi vida que yo, en un país, solo en un departamento, en la madrugada, yo quisiera atentar contra mi vida. ¿Qué hiciste? Y sí, o sea, estuve a punto de hacerlo, hasta que escuché una voz y fue el Espíritu Santo que me dijo, no lo hagas. Y cuando yo escuché eso, ya realmente me fui en llanto, me fui con un temor de que lo que estaba haciendo no era la salida, porque así lo hizo Judas, fue la salida más fácil, o sea, suicidarse, ¿no? Y es hasta donde nos lleva ese ladrón que dice Juan 10:10, que vino a matar, a robar y a destruir. Y después, ¿cómo trataba yo de armar todo eso que había destruido? Era imposible con mis manos. Era imposible. ¿Hasta qué? Hasta que decidí entregarle mi vida y mi corazón por completa a Dios. O sea, entender que no era con mi fuerza y no era con mi voluntad. Y que no era mi manera y no era mis tiempos. Porque esa es otra cosa. Porque queremos adelantar los tiempos. Queremos que sea ya. Y las situaciones que duelen tanto no se pueden restaurar de esa manera. ¿Sí? Uh-huh. Quería leerles por acá. Sí. Quería leerles una parte en la palabra en 2 de Corintios 5, versículo 11, y luego el versículo 18. Y dice el misterio de la reconciliación. Dice, por tanto, sabemos lo que es temer al Señor. Tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. En el 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos reconcilió primero con Él, luego con nosotros mismos y luego con nosotros como matrimonio y como familia. No puede haber reconciliación con nuestro entorno si no hay con nosotros mismos, sea por lo que sea por peleas menores, mayores, por infidelidades, por egoísmo, por cosas que no decimos, que no dijimos, o que acciones que no hicimos, o que priorizamos otras cosas, porque
al momento de la reconciliación, y el mundo lo habla muchas veces de la reconciliación de forma vana o de forma muy superficial, ¿no? Pero en verdad estamos reconciliados primero con el Señor, con Dios, lo buscamos, lo escudriñamos, estamos pegaditos allí, nos congregamos, eh, Leemos eso, la palabra. leemos la palabra, porque no hay otra forma, no hay otra manera. O sea, y lo demás es ayuda del Señor a través también de personas claves, de personas eh, importantes en ese proceso de reconciliación con uno mismo. Como le contaba a mi esposo, nosotros después de 15, casi 16 años de matrimonio, fue que nos contamos mutuamente que ambos fuimos eh, abusados. Algo que jamás yo pensé contarlo ni decirlo, jamás. Y fuimos libres de eso. Nunca jamás pensamos en hablarlo. Hay cosas que uno cree que son sobreentendidas. Uno cree buscar explicación en cosas que están afuera muchas veces, que están afuera de nosotros, de las casas, de los hogares, del matrimonio, y muchas veces hay respuestas adentro de nosotros mismos. Entonces, es importante que eso lo tomemos en cuenta. Lo segundo que hay que mirar en esta historia que nosotros le estamos contando y que yo me he dado cuenta es que hay que insistir. Mi esposo insistió miles de veces, sea por A, sea por C. Muchas veces yo le dije a él, y él lo contaba en estos días, que una vez le dije, vos estás enfermo, o sea, hay problemas mentales, o mucha gente lo llama también como relación tóxica, incluso, o sea, por supuesto caímos muchas veces en eso. Eh, pero más allá de eso, es que uno tiene que insistir, y muchas veces también yo insistí. O sea, cuando la Biblia lo habla también como el caído, cuando uno está caído, uno lo levanta y el otro, o si no el otro lo levanta cuando el otro está caído. O sea, ¿a quién le toca insistir en este momento? A lo mejor ahorita los dos estamos a la par, pero a veces él no tiene fuerzas, está cansado para orar y oro yo, ora uno de mis hijos, porque actualmente ahora estamos orando diariamente todos los días antes de acostarnos porque nos pusimos un reto personal a nivel de finanzas cuando inició el año y dijimos, y mi esposo dijo, vamos a orar por 21 días y ya han pasado como, no sé, 2, 3 meses y estamos orando sin cesar, ya se volvió un hábito, una costumbre familiar y ha sido espectacular, ha sido buenísimo, ¿no? Entonces, lo que es el insistir, el levantarnos unos a otros, persistir, si el otro está desconectado o la otra persona está desconectada, no insiste, no persiste. Y eso es insistir, persistir en la oración, en buscar ayuda, en buscar a otros, eso. O sea, no insistir, persistir no solamente en llamar, en atosigar, sino en de diversas formas, me refiero, ¿no? También lo que tiene que ver con el tiempo y la dedicación, o sea, cómo desmenuzar nosotros el matrimonio y qué cosas tengo que agregarle o no, ¿no? Por ejemplo, nosotros en varios momentos del año pasado y de vez en cuando los hacemos, venimos y nos retiramos, nos hacemos citas, incluso para reuniones puntuales. Mira, necesitamos hablar de esto y esto, pero bueno, acá en casa con los niños, con la suegra, no podemos. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un café, lo hacemos, puede ser un día en la mañana, vamos a tomarnos un café, incluso con una libreta o lo anoto en mi celular en el teléfono. Vamos a hablar de esto, o para tomar alguna decisión importante, fuera de la casa, fuera de la misma habitación, fuera de la misma cama. Eso, eso nos ha ayudado a enfocarnos uno en el otro y en el Señor, en Dios. Y algo que una tía siempre me decía, porque todos tenemos alguna persona que nos da buenos consejos. Y yo me acuerdo dos cosas importantes. En muchos momentos fuertes
o bajos, como le queramos llamar, yo oraba por mi esposo, él estando dormido o estando despierto, él estando en mi casa o estando afuera. Yo oraba por mi esposo. Yo le ponía las manos, él a veces no se daba cuenta y yo oraba por él, susurrando o en silencio, en mi mente, en mi corazón. Yo oraba por él, oraba por nosotros. Y lo otro, porque eso tiene que ver con el otro consejo que me decían siempre y que dice la palabra, que hay que rodearlo a tu pareja, a tu esposo, a tu La familia, esposa, a la familia, hay que rodearlos. oración, Rodearlos en oración, cubrir, rodearlos, ¿cómo? cubrirlo. Cubrirlos. Cubrirlos en todos los sentidos. ¿Cómo los cuidamos? Nosotros tuvimos eh, el viernes pasado, hace no, como 2 semanas, tuvimos un encuentro de pareja en la iglesia y ese viernes mi esposo predicó. Y después de eso, después nos fuimos, como una semana después, estuvimos en visita a la casa de los pastores. Eh, Casualmente estuvimos hablando varias cosas y él nos decía algo importante, ¿no? Que ahora somos como más público y es ahora que tenemos que cuidarnos y yo tengo que tener más cercanía e intimidad con mi esposo y cuidarlo y rodearlo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está cerca y como sabemos la debilidad es uno del otro, siempre tenemos que cuidarnos en todos los sentidos. Eso es importante porque Dios lo hizo y Dios lo habla en Cantar de los Cantares y lo habla en muchas Versículo. palabras y en muchos versículos de la Biblia. Bueno, yo no sé si hay alguna persona o alguna pareja o alguna de ambos que esté aquí o que vaya a ver esta grabación en diferido. Pero yo le quiero decir que si está pasando o pasó por esta situación, ¿sí? Como le dije, Juan 10:10 dice que el ladrón viene solo a robar, a matar y destruir. Pero yo no sabía cómo terminaba ese versículo, ¿sí? Hasta que después que Dios fue restaurando nuestro matrimonio. Y ese versículo termina diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Y eso yo quiero decírselo a las personas que nos están escuchando aquí o que puedan ver esto en diferido. Es decir, Dios viene a traer vida y vida en abundancia. Y no es una vida solamente personal, es una vida porque Dios creó el matrimonio y Dios quiere que seamos unos matrimonios felices. Siempre van a haber diferencias, siempre va a haber situaciones que tengamos, pero cuando está el perdón, cuando está dejar el orgullo a un lado, y cuando está que nosotros decidimos, así como decidimos perdonar, decidimos también amar, Dios puede hacer cosas impresionantes en nosotros. Solamente tenemos que dejarnos llevar por Dios, ¿sí? Y a finales del año pasado vino un profeta a nuestra iglesia y nos profetizó y nos decía esto, Isaías 43, 18 y 19. Dice, olviden las cosas de antaño o olviden las cosas viejas, ¿no? Ya no vivan en el pasado, porque creemos que cuando pasan este tipo de situaciones, eh, creemos que no podemos perdonar. Y realmente sí, si Dios y Jesús, o sea, si Dios nos perdonó a nosotros y la palabra dice que Él agarra nuestros pecados y los tira a lo profundo de la mar, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nosotros queremos agarrar el juicio por nuestras propias manos y queremos vengarnos y queremos eh, hacer las cosas a nuestra manera? No, la Biblia dice, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, dice el versículo 19. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Hermano, yo les invito a que si están pasando por una situación difícil, realmente a mí cuando yo pasaba esta situación de separación, mis padres murieron estando en Venezuela y yo
yo lo comparaba como como un luto. Cuando uno se separa, es como un luto. O sea, es como que si alguien se muriera en nuestra vida. Y yo lo pasé, yo viví esa situación. Viví como mis padres fallecieron, pero las separaciones que tenía con mi esposa eran un dolor que era inconsolable. Y solamente Dios era el único que podía dar consuelo a mi alma en esos momentos. Solamente de entregarme a Dios y decirle, Señor, no puedo con este dolor. Ya no puedo con la situación que estoy pasando. Te la entrego a ti. Ya no puedo. Cuando entregamos completamente esa situación a Dios, ahí es cuando Dios nos recibe y dice, te estoy esperando desde hace rato a que me entregaras tus cargas a mí para ayudarte mi paz y mi tranquilidad, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos o hermanas, queridos hermanos, si alguno de ustedes está pasando o conocen a alguien que esté pasando por una situación, yo te invito a que le puedas enviar este testimonio que pueda ser de ayuda a otros, como nos ayudaron a nosotros, como hubo palabras de aliento a nosotros, como hubo Jessica, como hubo los estudios de mi esposa, como estuvieron mis hermanos, en los momentos más difíciles y en los momentos donde pocas personas creían en mí, porque me decía otra vez, solamente Dios es el único que puede dar consuelo a nuestra alma. Amén, amén. Dios es poderoso. Y yo le quiero agradecer en este momento especial también a la pastora Nairis y al pastor Jeffrey, que son nuestros pastores actualmente. De verdad que Dios los ha usado y así como ellos, a cada autoridad, a cada líder, a cada persona que está acá conectada, los quiero bendecir y que sea Dios en su vida restaurando, que sea Dios en su vida en un encuentro con Él, y Dios sigue haciendo y con el favor de Dios este año nosotros nos casamos por la iglesia. Mi esposo, bueno, se decidió casarnos por la iglesia, no sabemos cómo, pero Dios hará. Entonces, bueno, de verdad que nosotros estamos felices de compartir este testimonio y bueno, espero que les sirva. Muchas gracias a la pastora Alejandra, a Melissa, Jessica, a las personas que nos contactaron para que, bueno, pudiéramos dar nuestros testimonios. Meli.